Bienvenidos a Mentes en Construcción, su podcast de confianza. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Abordaremos el tema de los principios de los derechos humanos. Pero antes, entendamos algo. Los derechos humanos no es solo estudiar leyes, para nada, no como muchos nos han hecho creer, sino más bien es la comprensión de la base de nuestra convivencia y dignidad. Así es. Pero antes de profundizar con los conceptos técnicos, se nos es más útil si la visualizamos como los derechos que han pasado de ser ideales globales a realidades legales que nos protegen todos los días. Porque así es, chicos, nos protegen todos los días. Y en la historia de los derechos humanos, el giro fundamental se hizo en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un documento histórico adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este documento se considera la base de la protección internacional de los derechos fundamentales. Y bueno, este documento consta de 30 artículos que consagran la protección de los derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales. Esto comenzó como un compromiso internacional tras conflictos globales, pero se convirtió en la base para que cada nación estableciera reglas claras sobre cómo proteger a sus ciudadanos. Y, en México, este compromiso alcanzó su nivel máximo con la reforma constitucional de 2011, la cual cambió la forma en la que el Estado entiende su relación con las personas, ya que ya no solo se otorgan derechos, sino reconoce que estos ya nos pertenecen por el simple hecho de existir. Sí, así es, cuando uno nace, el Estado ya reconoce que tiene derechos humanos. Y para que estos derechos no sean solo palabras con tintas escritas en un papel, el sistema jurídico se apoya en 4 pilares fundamentales, que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y yo sé que se escuchan complicados de entender, pero para eso trajimos a expertas que nos los explicarán a profundidad. Pero antes, tenemos que entender que esta estructura no es simplemente arbitraria, no, para nada. No se escogieron estas palabras solo porque se escuchen bien, sino que están diseñadas para que las autoridades tengan la obligación permanente, escúcheme bien, obligación permanente de promover, respetar, proteger y garantizar tu dignidad en cualquier circunstancia. Sí, así es. Las autoridades están obligados a proteger y garantizar tus derechos humanos. Pero, para que nos los expliquen mejor, trajimos a nuestras expertas. Señoritas, si gustan comenzando explicándonos qué son estos principios y qué significan. Hola, buenas tardes, un gusto poder estar aquí en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Berenice, defensora de los derechos humanos. Y he sido defensora por más de 16 años y me gustaría hablarles sobre la progresividad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que los principios de progresividad se han relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles la satisfacción en cada momento. También los derechos humanos obligan al Estado a asegurar el avance continuo en la promoción, respeto y protección de los derechos, así garantizando su pleno cumplimiento. Esto implica también en la prohibición de disminuir el nivel de protección, ya así alcanzando las necesidades de mejorar constantemente los mecanismos de tutela. Un ejemplo, es imposible gozar plenamente del derecho a la salud si no tienen una vivienda digna. Entre ello se podría decir el agua potable.
o un trabajo que permita construir una alimentación nutritiva. Por eso, si el Estado mejora el acceso del agua, automáticamente reduce las enfermedades gastrointestinales. Max, muy buenas tardes y gracias por abrirnos este espacio en tu podcast. Creo que el tema de derechos humanos es muy amplio y muy bueno de decirlo y educar a la gente. Me presento, yo soy Dafne, especialista en leyes de derechos humanos, y para dar inicio a este tema les voy a hablar un poquito del concepto de universalidad. Bueno, tenemos que entender primero que los derechos humanos son universales. O sea, nos toca a todos parejos sin importar quién seas. De hecho, aquí en México, en nuestra Constitución está súper clara. En el artículo 1 prohíbe cualquier tipo de discriminación que nos quite nuestra dignidad. Ya saben, esta lista larga, que si el género, la edad, la religión o preferencias sexuales, nadie puede pisotear tus derechos por eso. Pero aquí viene lo interesante, pues lo que mucha gente confunde a veces, la igualdad real no siempre es tratar a todo el mundo exactamente igual. A veces para alguien realmente tenga las mismas oportunidades hay que fijarse en sus necesidades específicas. Un claro ejemplo creo que es el tema de la discapacidad. Bueno, pues en el año 8 México está obligado a aplicar lo que llaman ajustes razonables. Dirán o se preguntarán ¿qué es esto? Pues básicamente hacer los cambios o adaptaciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos al mismo nivel que cualquier otra persona, igual que tú, igual que ellos. Al final del día, la universalidad no es solo un concepto bonito en un papel, pues tienen que entender que todos somos diferentes. El acceso a nuestros derechos tiene que ser una realidad para todos, sin excepciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentes en Construcción. Soy Mariana, especialista en derechos humanos. Y como ya fue mencionado al principio, nuestro tema a dialogar el día de hoy será basado en derechos humanos. Y yo quiero platicarles de un tema clave, la indivisibilidad. Pero para introducirnos al tema, comencemos conociendo el término. La indivisibilidad reconoce que ningún derecho es inferior a otro. Es decir, nuestros derechos no pueden ni deben ser fragmentados, tampoco jerarquizados ni suspendidos a favor de otros. O bien, en términos sencillos, la indivisibilidad es básicamente como un bloque sólido, donde si tú fracturas a uno, debilitas a todos los demás. No debe existir una jerarquía, porque no hay derechos de clase A y derechos de clase B, como si fuera un lujo del que unos pueden gozar y otros no. Ahora, permíteme darte un ejemplo muy sencillo para que podamos entender mejor este tema. Imagínate que un gobierno te dice: oye, aquí somos súper modernos y tienes la libertad total de expresión, tú puedes decir lo que quieras. Pero resulta que no hay escuelas, no sabes leer ni escribir y además no hay clínicas, así que te la pasas enfermo. ¿De qué te sirve la libertad de decir lo que quieras si no tienes las herramientas para educarte o la salud para poder salir a la calle? Ahí está el truco. Si te falta la salud o la educación, tu libertad de expresión se queda en el papel, no te sirve de nada en la vida real. Es por eso que decimos que son indivisibles. Si quitas a uno, los demás empiezan a tambalear. Ahora, profundizando en esto, hay algo que debemos tener bien claro. La indivisibilidad no es solo un concepto bonito, es una regla de oro. Cada derecho debe de ser respetado. Y reitero, ninguno puede ser fragmentado, jerarquizado y mucho menos suspendido para darle prioridad a otro, porque al final del día, todos y cada uno de nuestros derechos se necesitan para que una persona pueda vivir realmente bien. Hola a todos y todas, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Navito Lalde, soy licenciada en Derecho de la Facultad de la UNAM y pues hoy yo les vengo a hablar sobre qué es interdependencia en los derechos humanos.
Esto significa que todos los derechos están conectados entre sí y se necesitan unos a otros para poder ejercerse plenamente. Pues esto implica que cuando un derecho se respeta ayuda a fortalecer a otros, pero pues cuando uno se viola, varios más se van a ver afectados. Un ejemplo claro que les puedo dar es que si una persona no tiene derecho a la educación, difícilmente podrá ejercer su derecho al trabajo, a la participación política o a la libertad de expresión. Es obvio que pues sin salud es complicado estudiar, trabajar o vivir con dignidad. La interdependencia en los derechos humanos es muy importante porque obliga al Estado a proteger los derechos de forma integral, no parcial. ¡Wow! Gracias, ahora nos queda mucho más claro. Pero tengo una pregunta. ¿Los derechos son un premio por portarse bien o un escudo por el hecho de existir? Contestando la pregunta, es importante saber que el artículo 1 de la Constitución es literalmente el corazón de donde emanan los principios que hemos discutido anteriormente. No es solo un artículo más, es la norma suprema que obliga a todas las autoridades a respetar estos conceptos. Por eso los estados deben avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos humanos, en la medida de sus posibilidades y no retrocesos. Y aunque el reconocimiento de los derechos humanos está en constante cambio, el principio de prioridad establece que ese cambio debe servir para ampliar el derecho, jamás para restringirlo o mucho menos para desaparecerlo. También te puede abrir puertas como para construir una sociedad con más y mejores derechos. Por eso, defender la progresividad es defender la esperanza institucionalizada, que es la garantía de que el futuro de los nuevos ciudadanos no será más precaria que nuestro presente. Un Estado que no progresa en derechos en realidad está retrocediendo, porque las necesidades humanas nunca se detienen. Espero poder haber contestado a tu pregunta. Cuando hablamos de la interdependencia, podemos hacernos una pregunta. ¿Estos pueden ejercerse los derechos de manera aislada o dependen unos de otros? Pues yo les puedo decir que muchos piensan que cada derecho funciona por separado, pero realmente no es así. La interdependencia sostiene que todos los derechos están conectados. Entonces, si uno se vulnera, los demás también se van a ver afectados. Un ejemplo es que sin educación es más difícil conocer y que nosotros defendamos nuestros derechos. Sin salud es igual complicado participar en la vida social. Y sin trabajo, en esta se ve afectada la vivienda y la alimentación. Pregunta, Mats. Creo que la pregunta es muy dilemática, muy debatista, pues en el concepto mío es por el hecho de existir. ¿Por qué? Porque al ser universal, este escudo no depende de tu comportamiento, de tu estatus legal o si eres un buen ciudadano. No, te protege. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano y por existir. Si el escudo intentara quitárselos, alegando que no te lo mereces, la universalidad actúa como una barrera legal que lo impida. Miren, no importa en qué parte del mundo te encuentres hoy, te protege. Hay una idea fundamental en que a veces olvidamos si cruzas una frontera. No dejas tus derechos guardados en una maleta. Esa es la magia de la universalidad. Significa que estos derechos son inherentes a ti, o sea, que tú los tienes. El Estado no es quien decide dártelos y por lo mismo no tiene el poder de quitártelos. Son el único trabajo. Su verdadera obligación es reconocerlos y protegerlos, porque ya son tuyos por el simple hecho de existir. Piénsalo así, los derechos humanos son tu escudo personal, porque este principio elimina cualquier letra pequeña. No necesitas firmar un contrato para tenerlos, no necesitas una visa específica ni un título universitario para que la ley internacional te vea como lo eres. Un sujeto con una dignidad que nadie puede tocar. Y por eso vuelvo a recalcar,
No podemos decir que una persona es libre simplemente porque tiene derecho a votar, si al mismo tiempo no tiene que comer o no sabe leer. Un derecho, por más importante que suene, no sirve de mucho si los demás no están garantizados. Y esto así se vuelve una cadena. Si el gobierno nos quita el derecho a la educación, automáticamente nos está quitando la oportunidad de conseguir un buen trabajo. Y también nos quita la capacidad de conocer nuestras leyes para defendernos, que es parte de nuestros derechos civiles. Romper un eslabón es generar que toda la cadena de dignidad se deshaga. Vaya, sus puntos son bastante interesantes. Me alegra mucho que se haya dado el espacio para que se diera este pequeño debate desde sus saberes y su información que cada una posee y sus experiencias. Pero ahora me gustaría que concluyéramos todo esto con una pequeña conclusión de cada una de ustedes para saber qué es lo que piensan, qué es lo que más quisieran decirnos antes de que todo esto termine. Alguna recomendación, otra cosa que nos quisieran decir antes de que todo esto acabe. Me gustaría que nos los compartieran en este espacio. Les doy la apertura, chicas, por favor. Bueno, para concluir, la progresividad aplica para todos los derechos humanos y busca superar la desigualdad y mejora de la dignidad humana a través del tiempo. Pues ya que no son teorías escritas de 1948, sino principios que permiten que el sistema de derechos humanos evolucione y se mantenga coherente ante los retos del siglo XXI, como viene siendo la inteligencia artificial, la crisis climática y las nuevas reformas de desigualdad. Y pues bueno, ya como conclusión final de todo lo que les acabo de platicar, podemos decir que la interdependencia nos enseña que todos los derechos humanos jamás funcionan de forma independiente. El que nosotros protejamos a uno implica que protejamos a todos los demás. Por eso garantizar los derechos humanos de manera parcial nunca va a ser suficiente. El respetar la dignidad humana significa asegurar todos los derechos para todas las personas. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, con esto llego al final de mi punto. Sé que a veces el tema de los derechos humanos parece algo lejano, que solo pasa en las cortes o en los libros de leyes, pero como vimos hoy, es algo que nos toca a todos los días. La próxima vez que escuchemos a alguien decir que primero hay que arreglar la economía y luego vemos lo de los derechos, o que tal derecho es más importante que aquel, acuérdense de la cadena. La dignidad no es algo que se pueda dar a medias o por partes, es un compromiso total. Si permitimos que se ignore un solo derecho, estamos dejando la puerta abierta para que mañana ignoren los nuestros. Soy Mariana y les agradezco mucho haberme acompañado en este análisis de la indivisibilidad. Me gustaría que se quedaran con esta idea. Defender la indivisibilidad no es solo un tema legal, es la única forma de asegurar que todos, sin excepción, podamos vivir una vida realmente libre y digna. Y antes de finalizar, los invito a todos a leer muchos artículos hoy en día, porque creo que en este país ha pasado muchas injusticias y gracias por no saber de tus leyes, tus derechos, te pasan por alto, ¿saben? Entonces los invito a que se lean, informen y bueno, yo puedo concluir: por existir luego tienes derechos, sin contratos, sin condiciones y sin fronteras. Esa es la verdadera fuerza de la dignidad humana. ¿Una vez han sentido que los derechos humanos son solamente frases bonitas en una constitución, pero que en la calle no se ven por ningún lado? Bueno, de eso se trata un libro que para mí me cambió la perspectiva y me motivó a esta carrera. Es Derechos Humanos y Pensamientos Críticos, de Joaquín Herrera Flores. Este libro nos da un buen horizonte y un golpe de realidad. Él dice que los derechos no son un regalo que caen del cielo, ni leyes políticos que nos otorgan por buena gente, para nada. Él plantea que los derechos son procesos de lucha, o sea, existen porque alguien en algún momento se cansó de la injusticia y se organizó para cambiar las cosas.
Pero aquí viene lo más interesante de esto, porque el libro te enseña que no podemos defender lo que no entendemos. Tener conciencia social, según él, nuestro autor Herrera Flores, es dejar de ver los derechos como algo individual y empezar a verlos como algo colectivo. No se trata de decir solo mis derechos, sino de crear condiciones materiales para que todos podamos vivir con esta dignidad. Se trata de abrir los ojos ante la desigualdad y entender si el derecho de mi vecino es vulnerable, el mío también. ¿Por qué? Porque está en peligro. Al final, este libro me dejó una clara lección de los derechos humanos no se leen, se viven y se defienden. Creo que para la audiencia que nos está escuchando es una gran invitación a que lean este libro, a darse el chance de tener esa conciencia social, ¿no? A mí me gustaría cerrar este tema con una gran conclusión. Perdón por hablar tanto, si no me gusta mucho hablar de esto, que la gente reflexione, que se abra de mente, que no solamente se rasque la panza en una televisora mientras pasan las noticias, o que ya no se hizo justicia por algún derecho. Me gustaría terminar con esto, con los derechos no son un PDF aburrido en una oficina de la ONU. Al final del día son nuestro escudo contra los abusos. Y la verdad, a nuestra audiencia los quiero llevar hoy a que lleves estos principios, son un todo o nada. No se vale decir, yo apoyo la libertad, pero me da igual si el de al lado no tiene comida o salud. No funciona así. Si permitimos que le pasen los derechos a alguien, quien sea, aunque no nos caiga bien, por lo que sea, porque si la vecina ya me hizo algo, porque se metió en mi vida, por lo que sea, estamos dando permiso al mundo de que mañana nos pisen a nosotros, porque si a nuestro vecino no pueden poner, ¿qué nos espera a nosotros? No son un regalo, son lo que nos toca por el simple hecho de estar aquí. Así que la próxima vez que veas una injusticia, acuérdate que esto no es mala suerte, es una falla en el sistema que nos protege a todos. Hacerse respetar y respetar a los demás, la única forma en este mundo no vuelva una selva, así de claro. Yo soy Dafne Mares y esto fue todo por hoy. Me gustó mucho hablar de estos temas y espero que con esto la conciencia de algunos pueda cambiar. Y muchas gracias, Max, por invitarnos a tu podcast y abrirnos este espacio. Nos vemos para la próxima. Les estaré dejando el link de abajo del libro que les dije, por si alguien se anima a leer. Bueno, antes de irme, me gustaría conectar todo lo que hemos platicado hoy. A veces, cuando escuchamos términos como progresividad o interdependencia, sentimos que hablamos de tecnicismos legales aburridos, pero la realidad es que estamos hablando de la arquitectura de nuestra libertad. La progresividad es en esencia un pacto de esperanza. Es la promesa de que si hoy tenemos acceso a una vacuna, mañana tendremos acceso a un sistema de salud completo, y que nadie, por ningún interés político o económico, podrá arrebatarnos ese terreno ganado. Es nuestro escudo contra la nostalgia de los tiempos donde el poder era absoluto. Bueno, y no podemos olvidar la interdependencia. Lo decimos hace un montón. Los derechos son como los órganos de un cuerpo. Si el corazón falla, los pulmones no pueden tener oxígeno. No caigamos en la trampa de creer que podemos vivir en un país seguro. Si no tenemos un país con educación, no hay justicia sin pan, pero tampoco hay pan digno sin libertad de expresión. Para denunciar cuando falta, el artículo 1 constitucional no nos da una lista de supermercado, nos da un mapa de un ecosistema que debemos proteger por completo. Y espero que quienes nos escuchen se lleven hoy algo más que teoría, que se lleven la convicción de que en derechos humanos atrás ni para tomar impulso.
Ha sido un honor ser parte de este episodio. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Y pues bueno, así poco a poco llegamos al final de este episodio, un final que no pretendemos cerrar una conversación, sino dejarla abierta para cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, porque recordemos que hablar de derechos humanos nunca se termina. Esto es un diálogo que continúa en la calle, en las aulas, en los hospitales, en los hogares, en cada decisión que tomamos como sociedad y como personas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, por regalar tu tiempo y tu atención a este espacio donde creemos que la dignidad humana no es negociable, donde cada voz importa y donde cada historia merece ser escuchada. Recordemos que los derechos humanos no son ideas abstractas ni conceptos lejanos, son el derecho a vivir sin miedo, a ser tratados con justicia, a existir con dignidad. Son el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la igualdad, al trabajo digno, a no ser discriminados. Y el recordarlos, nombrarlos y defendernos es una responsabilidad compartida. Este podcast existe porque creemos que el cambio empieza cuando entendemos y cuando nos cuestionamos, cuando dejamos de normalizar la injusticia que existe hoy en día y comenzamos a reconocer al otro como nuestro igual. Tal vez hoy escuchaste algo que te incomodó, algo que te hizo pensar o algo que confirmó lo que ya sentías. Cualquiera de esas reacciones es válida porque pues reflexionar también es un primer paso hacia la transformación. Espero que lo que escuchaste hoy no se quede solo aquí, que viaje contigo a todos lados, que te acompañe en tus conversaciones, en tus decisiones y en la forma en la que miras a los que te rodean. Defender los derechos humanos no siempre implica grandes acciones, muchas veces empieza con gestos pequeños como el escuchar, respetar, informar y no guardar silencio. Antes de despedirnos, queremos recordarte que los derechos humanos se ejercen todos los días, pero también se defienden todos los días y que cada persona desde su lugar puede ser parte de este esfuerzo colectivo por construir un mundo más justo, más empático y sobre todo más humano. Gracias por ser parte de esta comunidad, por creer en el valor de la palabra, del diálogo y de la memoria. ¡Wow! Muchísimas gracias por compartir sus conclusiones muy acertadas, la verdad, me gustaron muchísimo. Y ya para finalizar este tema, me gustaría cerrar con una conclusión propia de aquí su servidor, para cerrar el tema y también reflexionarlo un poco, ¿no? Cabe aclarar muchísimo que la protección de lo que nos hace humanos no es una concesión del poder, sino el reconocimiento de un valor que ya nos pertenece por el simple hecho de existir. Esta convicción, que comenzó como un ideal global tras tiempos de profunda oscuridad, ha evolucionado para recordarnos que ninguna persona está fuera del círculo de protección y que nadie es menos titular de estos derechos que los demás. Es un llamado a la igualdad que no ignora nuestras diferencias, sino que se adapta a nuestras necesidades específicas para que la justicia sea real y no solo un concepto abstracto. Nuestra dignidad es un tejido íntegro, no puede ser fragmentada ni dividida. Cuando una fibra de este tejido se rompe, toda la estructura que nos sostiene se pone en riesgo, pues el bienestar de uno está intrínsecamente ligado al del resto. Por ello, las instituciones no solo deben observar, sino actuar con una visión integral, entendiendo que cada acción o omisión tiene un eco en la vida completa de las personas. Finalmente, este compromiso es una promesa de avance constante. La justicia es un camino que solo conoce una dirección, hacia adelante. No se admiten pasos hacia atrás ni retrocesos, que menos caben lo que ya hemos logrado conquistar como sociedad. Es una labor permanente de educación, cuidado y reparación, donde el objetivo final es que cada individuo pueda vivir con la certeza de que su integridad será siempre promovida, respetada y garantizada por encima de cualquier otra consideración. Y bueno, me gustaría cerrar con esta pequeña conclusión que les acabo de dar. Muchísimas gracias, expertas, por acompañarnos el día de hoy, compartirnos, darnos un poquito más de información. Y para usted, audiencia que me está escuchando, quisiera recomendarle profundamente, desde lo más profundo de mi ser, que investigue sobre sus derechos, ¿no? ¿Cuántas veces no han sobrepasado
estos mismos derechos en la calle, en el trabajo, en cualquier otro lugar. Pero no sabemos qué hacer porque no los conocemos y no sabemos cómo actuar. Y en parte, sí, es culpa del gobierno, se podría decir que de toda la seguridad que no tenemos, pero también es culpa nuestra por no saber realmente cómo exigir nuestros derechos, qué hacer en caso de que se violenten, ¿no? Entonces yo les recomendaría leer un poco, investigar, aprender más, no que solo se queden con lo que dijimos el día de hoy, sino que investiguen más, ¿no? Si pudieran leer algún libro, algún artículo, cualquiera, el que gusten. Si quieren, no métanse en tecnicismos, no se aprendan qué artículo exactamente, pero sí que sepan que usted tiene derechos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser mexicano, ya tiene derechos humanos. Como tiene derechos, también tiene obligaciones, pero para saber cómo hacerlos respetar, para saber cómo cuidarlos, tiene que conocerlos. Yo les sugiero que lo conozca, hay muchas páginas, tenemos a la CNDH, tenemos muchas páginas más, libros, artículos, incluso más podcasts, ¿no? Yo siempre recomiendo que se queden con más, que esto que vimos el día de hoy les dé más curiosidad y puedan investigar. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a nuestras presentadoras. Les daremos un fuerte aplauso y unas felicidades por compartirnos todo su conocimiento, la verdad. Y gracias a usted, audiencia, por interesarse un poco más en lo que pasa en esta sociedad y ir construyendo su pensamiento. Este es el fin del episodio del día de hoy. Nos vemos la semana que viene con otro tema interesante. Hasta la próxima, audiencia. Muchísimas gracias.